¿Me escuchan? Sí se escucha. Ah, ok. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues yo les voy a hablar sobre la evaluación del urianálisis y cómo hacer el urianálisis en un hospital. Bueno, pues prácticamente es un método de laboratorio bastante práctico, sencillo y que se debe de realizar en todos los pacientes. Es una prueba que nos va a dar muchísima información sobre los pacientes y tenemos muchísimas ventajas sobre ella, que es una prueba rápida, realmente su costo para poderla realizar es mínimo. En cualquier clínica y hospital se puede realizar y proporciona amplia información. Y realmente la información con la cual nos permite integrar al paciente es muchísimo mejor. Bueno, lo importante es cuándo está indicado hacer un urianálisis. Principalmente hay que correlacionar los signos clínicos de nuestro paciente. Vamos a identificar varios puntos, desde que estén relacionados con el tracto urinario, enfermedades urinarias, enfermedades sistémicas, respuestas a tratamiento, clasificar las otemias de los pacientes para ver si es de origen renal, prerrenal o posrenal y seguimiento de enfermedades. Dentro de las enfermedades urinarias, principalmente son infecciones de vías urinarias, obstrucciones por urolitiasis, y con respecto a la respuesta al tratamiento, pues es cuando tenemos un paciente con infección de vías urinarias, cuando podemos hacer un adecuado control de sus pacientes. Bueno, dentro de las principales enfermedades que nos va a ayudar mucho el urianálisis como abordaje diagnóstico, es enfermedades endocrinas como diabetes e hiperadrenocorticismo, polidipsia psicogénica, enfermedades inmunomediadas o enfermedades hepáticas. Y en la imagen inferior del lado derecho puse un perro que parece que tiene picadura por abejas. Usualmente estos pacientitos llegan a tener un daño muscular bastante marcado y una de las alteraciones que presentan es rhabdomiólisis. Es importante saber que cuando en un paciente que sospechamos que tiene algún proceso de rhabdomiólisis, podemos encontrar la orina roja, pero el plasma cero puede estar de manera normal. Es una de las formas en la que la podemos diferenciar. Bueno, el método de obtención del muestreo, ¿cuál es el indicado? Realmente el indicado es el que mejor le acomode al clínico. Sin embargo, para fines diagnósticos, el preferible es por cistocentesis. ¿Por qué? Porque es el método estéril, tiene muy pocas posibilidades de contaminación y se puede utilizar para urocultivo. Sin embargo, hay algunas contraindicaciones para hacerlo. Por ejemplo, en pacientes hembras que sospechamos que tiene una infección de útero, no se debe realizar este tipo de muestreo. El otro muestreo es por micción espontánea. Ese puede realizar en pacientes en casa que son agresivos y que tienen mejor manejo con el propietario. Sin embargo, cuando queramos hacer un muestreo por micción, es importante dejar caer las primeras gotas de orina y después recolectar la muestra. Y por último tenemos el cateterismo. Este método es muy práctico, sin embargo tiene una desventaja que puede tener contaminación, y la otra, cuando lo queramos realizar, hay que realizar limpieza del prepucio y del glande para evitar la mayor contaminación posible. ¿Cuál es el manejo adecuado para la muestra? Bueno, hay muchísimos métodos por el cual podemos conservar la muestra. Sin embargo, lo recomendable es que esté en un recipiente estéril, ya sea en un vacutainer como los que utilizamos acá rojos, inactivadores, o en un botecito hermético, igual estéril. Es importante que cuando tomemos la muestra en cualquiera de estos dos recipientes o la colocamos en estos dos recipientes, siempre es importante taparla de la luz directa, porque las principales alteraciones que vamos a tener es a nivel de las bilirrubinas. Si nosotros no tapamos la muestra y tenemos algún paciente con hiperbilirrubinemia y se queda a la intemperie, podemos tener falsos negativos en las bilirrubinas en orina. Por eso siempre es importante tapar la muestra. Ahora, ¿cuándo la tenemos que evaluar y cómo conservar la muestra? Una vez que nosotros tomamos una muestra de orina, lo importante es evaluarla en los primeros 30 minutos. ¿Por qué? Cuando evaluamos la orina en los primeros 30 minutos tenemos muchísimas posibilidades de que no encontremos artefactos. Entre ellos, cambios en el pH, alteración en los cristales, eh, formación de bacterias y alteraciones en unos elementos químicos de la orina. Por eso es importante evaluar en los primeros 30 minutos. Lo que tenemos que hacer, si no lo vamos a evaluar en los primeros 30 minutos, se puede refrigerar hasta 12 horas.
En algunas ocasiones puede estar más tiempo refrigerada, sin embargo, hay que considerar que podríamos encontrar como más alteraciones subsecuentes. Es importante refrigerarla a 4 grados centígrados, como les comenté, mantenerla en un material hermético que esté cubierta de la luz, y esto nos va a permitir que la formación de cristales se retrase. Es bien importante porque si nosotros no realizamos este método de conservación, podemos precipitar minerales en orina y la formación de cristales. Ahora, algo muy importante también es que se debe refrigerar y no se debe congelar. Si nosotros congelamos la orina, vamos a favorecer mucho que se precipiten minerales y por consiguiente, cuando la queramos evaluar, pues vamos a tener muchos artefactos, principalmente en los cristales. Eh, Aquí les puse algunas razones por las cuales debemos evaluar de inmediato la orina. Una es que hay degradación de analitos químicos. Entre ellos puse las cetonas, las bilirrubinas y la glucosa. ¿Qué pasa con estos analitos? La acetona es un elemento que se volatiliza muy rápidamente. Si tengo un paciente que tiene diabetes mellitus cetoacidótica y yo tomo la muestra en la mañana y le evalúo en la noche, existe la posibilidad que la concentración de cuerpos cetónicos que yo evalúe en la orina sean menos que los que realmente tiene mi paciente. ¿Por qué? Pues porque se volatilizan muy rápido. La otra, las bilirrubinas, igual, si tengo un paciente que tiene hiperbilirrubinemia, y yo no evalúo la orina de manera adecuada y aparte no la tapo, las bilirrubinas me pueden salir alteradas y no podría encontrar bilirrubinas en un paciente con hiperbilirrubinemia. Y eso es porque si la bilirrubina está en contacto directo con la luz, cualquiera de las luces, ya sea luz solar o luz ultravioleta o cualquier luz, la bilirrubina se degrada a biliverdina y la tira reactiva no lee la biliverdina y por eso nos sale como negativa. La otra alteración son las glucosas. Si tenemos un paciente que tiene infección de vías genitourinarias y tiene glucosuria y nos tardamos mucho en evaluarla, podemos encontrar que la glucosa en nuestros pacientes no esté en la tira de orina porque la mayoría de las células y bacterias se alimentan de glucosa. Entonces, si tengo un paciente que tiene diabetes mellitus y no evalúa de inmediato la orina y aparte tiene infección de vías urinarias, que es muy común, puede que los niveles, si mi paciente tenía 5.8 milimoles de glucosa en orina, puede que si le evalúo 2 horas después tenga 2.8 y no es necesariamente porque no tenga glucosuria marcada, sino por la alteración por las bacterias. La otra igual, si dejamos la orina mucho tiempo y no se refrigera, la proliferación bacteriana es bastante marcada. Alteraciones en el pH también podemos tener, y eso es por alteración en el bicarbonato. Se puede volver más alcalino de lo que realmente es. Y bueno, la cristaluria, que es una de las alteraciones más comunes que llegamos a encontrar en estos pacientes. Y por último, la degradación de elementos formados. Principalmente se ve en pacientes que tienen algún tipo de enfermedad renal y tienen cilindruria. Los cilindros son muy inestables y a un pH muy alto o una densidad urinaria muy baja y en tiempos prolongados pueden desaparecer o se pueden degradar. Y bueno, ¿cómo realizamos la evaluación del urianálisis? Prácticamente es bien fácil. Tenemos 4 pasos. Del lado derecho tenemos la evaluación física, la de la izquierda, la densidad urinaria, la evaluación química y el examen microscópico. Solamente son estos 4 elementos que utilizamos para hacer un urianálisis. La evaluación física nos va a dar muchísima información sobre nuestros pacientes. Usualmente el color de una orina es amarillo, de manera normal. Si encontramos una orina como la del lado derecho, totalmente roja, o el paciente tiene dos cosas, o tiene hemoglobinuria o tiene hematuria. Entonces de ahí ya podríamos pensar en diagnósticos diferenciales. Ahora si nos vamos a la orina, que es donde está el cursor del lado amarillo, que es un amarillo más intenso, podríamos pensar que o una de dos, o el paciente tiene una hemoconcentración o el paciente tiene algún problema en el metabolismo de las bilirrubinas. Entonces, por eso es bien importante la evaluación física de la orina. Con respecto a la apariencia, evaluamos si es turbia o es transparente. Si es transparente mi orina, lo más probable es que cuando llegue el examen microscópico no vea ningún tipo de células. Ahora, si es turbia, existe la posibilidad de que cuando yo evalúe el examen microscópico, yo espero encontrar alteraciones. Principalmente lo que podría encontrar son bacterias, cristales, espermatozoides, que suele ser muy común en machos, moco, cilindros o lípidos.
Entonces siempre es importante correlacionar la parte física con el examen microscópico. Y bueno, aquí les puse unos ejemplos. Esta es una orina que está realmente turbia. La del lado izquierdo es un paciente que tiene hematuria, una hematuria bastante marcada, y la orina era totalmente opaca y roja. Y la del lado izquierdo es un paciente que tenía cristaluria, son cristales de carbonato de calcio y espermatozoides. Entonces, cuando yo vea turbia la orina, realmente siempre espero encontrar algo en el sedimento urinario. Igual esta es otra muestra, otro ejemplo. El paciente tiene bastantes eritrocitos y los que están en cúmulos, como que lo que está señalando la flecha, son leucocitos. Entonces son orinas totalmente turbias. Y la del lado izquierdo igual, es un paciente que tiene infección e inflamación de vías urinarias. Se dan cuenta, lo que está en cúmulos son abundantes leucocitos y las que están como separadas son bacterias. Y la del lado derecho son cilindros, es un cilindro granular fino en un paciente con enfermedad renal. Ahora, lo que seguiría después de la evaluación física sería la densidad urinaria. Antes de utilizar el refractómetro en nuestros pacientes, siempre es importante calibrarlo, ya sea para evaluar la densidad urinaria, la densidad de cualquier líquido corporal o evaluar los sólidos totales. En este caso, pues es la densidad urinaria. Siempre, siempre, siempre antes de utilizarlo, por lo menos una o dos veces al día, el refractómetro tiene que estar calibrado. Se calibra con agua destilada y la densidad del agua destilada es de cero. Entonces, si se dan cuenta en la imagen de la izquierda, yo tendría que ver esta línea azul que está en 1.00, que es la de la densidad urinaria. Algunos refractómetros solo tienen dos columnas, la de la izquierda y la de la derecha, que son proteínas y orina. Y otros, como el que tenemos acá, tiene el de en medio, que es el índice de refracción, y nos ayuda para evaluar líquido cefalorraquídeo. Ahora, con respecto a la densidad urinaria, pues esa va a estar influenciada por muchas cosas. Uno, el estado de hidratación del paciente. Dos, si tiene algún tipo de terapia de líquidos. Y tres, la edad del paciente. Si yo evalúo a un paciente que tiene menos de 4 semanas de edad, yo no voy a esperar que tenga una orina normal como todos los pacientes. Solamente los pacientitos menores a 4 semanas o hasta 6 semanas, su densidad urinaria va entre el 1.015 y 1.025. Entonces es un dato que hay que tener en cuenta para no pensar que mi paciente no concentra de manera adecuada bien la orina. Y bueno, con respecto a los valores de referencia o los puntos de corte de la densidad urinaria, en perros mayor 1.030 es normal y en gatos mayor 1.035. Y ahora, ¿cómo clasificamos la densidad urinaria? Pues realmente tomamos en cuenta tres valores. Una, si mi densidad urinaria es mayor a 1.012, se considera que es hiperstenuria. Isostenuria, que es de 1.007 o 1.008 a 1.012. Y hipostenuria, que es menor a 1.007 o a 1.008, depende de la bibliografía que consulten. Y eso va a estar influenciado por diferentes factores. Si yo veo que un paciente tiene hipostenuria, en automático ya tengo que tener en cuenta algunos diagnósticos diferenciales. Si tiene isostenuria, lo más probable es que mi paciente tenga enfermedad renal. O si tiene hiperstenuria, bueno, quiere decir que mi paciente podría estar concentrando de una manera adecuada, pero esto nos ayuda, la hiperstenuria va a estar correlacionada, bueno, prácticamente toda la densidad urinaria con la urea y la creatina de nuestro paciente. Algo que hay que tener en cuenta es que un paciente deshidratado nunca será normal que tenga una densidad urinaria por debajo del punto de corte. O sea que si yo tengo un paciente con vómito y diarrea y tengo una densidad urinaria por debajo de 1.030, lo más probable es que mi paciente tiene alguna alteración en la capacidad de concentrar la orina. Y bueno, hay algunas enfermedades que me provocan alteración en la densidad urinaria, ahorita las vamos a mencionar. Y los mecanismos fisiopatológicos por el cual la densidad urinaria puede estar alterada. Una es alteración en la hormona antidiurética. Dos, respuesta del túbulo distal y colector a la ADH. Y tres, la tonicidad del intersticio renal. Cuando yo veo estos tres mecanismos fisiopatológicos, cada uno de ellos me va a llevar a enfermedades diferentes. Por ejemplo, una alteración en la hormona antidiurética, puedo pensar en una diabetes insípida nefrogénica y puedo pensar en un paciente con glomerulonefritis o diabetes insípida central que me provocan alteraciones en la antidiurética. Para respuesta del túbulo distal y el colector al ADH,
En un paciente que tenga enfermedad renal y que tenga daño tubular al mismo tiempo, pues podría ser una alteración. Y tonicidad del intersticio renal. Usualmente esta alteración es muy común en pacientes con daño hepático, principalmente cirrosis, puentes portosistémicos o algún tipo de insuficiencia hepática. Y bueno, aquí les puse los diagnósticos diferenciales de hipostenuria, que es lo que decía. Si ven un paciente que tiene una densidad urinaria de 1.008 hacia abajo, automáticamente tendríamos que pensar en algunas enfermedades. Entre ellas podría ser diabetes insípida central, diabetes insípida nefrogénica, polidipsia psicogénica y lavado medular. Y bueno, hay algunos factores que disminuyen la densidad urinaria que pueden ser o no pueden ser patológicos. Entre ellos son medicamentos, principalmente diuréticos, terapia de líquidos, endocrinopatías como enfermedad de Addison o hiperadrenocorticismo, hiponatremia, hipocloremia, insuficiencia hepática y piómetra. Piómetra usualmente es por un mecanismo que producen las bacterias hacia la ADH directamente. Después de eso vendría el examen químico de la orina y hay que tener algunos factores para tener en cuenta para hacer el examen químico de la orina. Primero, nuestras tiras reactivas. Siempre tengo que darme cuenta que la fecha de expiración de mis tiras reactivas esté vigente. Usualmente, cada una de las almohadillas que tiene la tira reactiva va a estar influenciada por diversos factores: la humedad, temperatura y la fecha de expiración. Si la fecha de expiración de mis tiras reactivas ya caducó, lo más probable es que los resultados no sean confiables. Si yo la abrí y la dejé abierta durante unos 10 minutos, las tiras reactivas ya no van a funcionar. ¿Por qué? Pues porque tienen cambio de humedad y dos, cambio la temperatura. Entonces siempre tienen que estar tapadas a temperatura ambiente si queremos evitar algún tipo de resultado erróneo. Ahora, es un examen que puede ser cualitativo y cuantitativo y influye mucho de la persona que va a hacer tira reactiva. Muchas veces para lo que a mí puede ser negativo, para otra persona puede ser positivo si no es tan evidente el cambio. Entonces hay que tener mucho en cuenta esos factores. Realmente es bien fácil hacer la evaluación del examen químico. Lo único que tenemos que hacer es que todas las almohadillas se sumerjan en la orina, ya sea de manera horizontal o colocando cada una de las gotitas de orina en las almohadillas. El tiempo máximo que tenemos para evaluar esta tira reactiva es de 1 minuto. Si nosotros nos pasamos más de 1 minuto para evaluar esta tira reactiva, lo más probable es que o se pinten mal las almohadillas y ya tengamos algunos errores como falsos positivos principalmente. Y en la tira reactiva no vamos a tener en cuenta todo, solamente vamos a tomar en cuenta algunos elementos químicos, principalmente el pH, las proteínas, la glucosa, la acetona, la bilirrubina y la sangre. Lo que no vamos a tomar en cuenta en la tira reactiva es la densidad, los nitritos y los leucocitos. Los leucocitos los evaluamos al examen microscópico, los nitritos no nos proporciona información relevante y la densidad la evaluamos con el refractómetro. Ahora, con respecto al pH, el pH en gatos es diferente al de perros. En gatos es usualmente ácido y va de 5 a 7 en algunas ocasiones. ¿Por qué? Por el tipo de alimentación que tiene. Y en el caso de los perros va de 5.5 a 7.5. Entonces, si nosotros tenemos alteración en el pH, en teoría o por automático tendríamos que empezar o en alteraciones urinarias o en alteraciones metabólicas. Un pH alcalino, usualmente lo podremos, si yo veo el pH alcalino en mi paciente, puedo pensar en infección de vías urinarias, en enfermedades sistémicas, dietas o en muestras muy viejas, que lo que decía, si yo me espero más de 12 o 24 horas en evaluar el pH de un paciente, pues más probable es que el pH ya no sea tan confiable en este paciente y habría que evaluarlo nuevamente. Y un pH ácido se puede ver principalmente en animales jóvenes y igual tiene que ver mucho por el tipo de alimentación, dietas acidificantes, algún tipo de acidosis tubular renal, que este es un poquito complicado fiarnos del pH, y administración de fármacos.
Siempre es importante correlacionar el sedimento urinario igual con el pH. ¿Por qué? Si yo tengo un pH alcalino, pues automáticamente yo digo, mi paciente tiene infección de vías urinarias o tiene dieta o tiene cristaluria. Entonces, por eso es importante evaluar siempre de manera en conjunta con el sedimento urinario. La otra alteración que evaluamos en la actividad reactiva son las proteínas. La proteína vamos a tener tres orígenes, que es prerrenal, renal y posrenal. Prerrenal principalmente vamos a pensar en una alteración que está pasando antes de que llegue al riñón y usualmente se ve reflejada por un incremento en las proteínas en sangre. Principalmente vamos a encontrar la hemoglobina, la mioglobina o proteínas de Ben-Jones. Eh, podríamos tener algún tipo de proteínas, sin embargo, las proteínas de Ben-Jones son usualmente inmunoglobulinas de cadena ligera. Una, no pasan el filtrado glomerular y dos, no las lee la tira reactiva como lee la albúmina. Entonces, podríamos tener una hiperglobulinemia muy marcada y podríamos tener una proteinuria de 0.3 o a lo mucho de 0.1 y eso es por el tipo de proteínas. Ese tipo de proteinuria se da por una alteración en la barrera glomerular e incrementa la concentración plasmática, que es lo que les comentaba. La otra proteína que es la que usualmente llegamos a ver es la proteinuria renal. Se da principalmente por enfermedad renal crónica, enfermedad glomerular o daño tubular. Siempre hay que tener en cuenta la severidad y igual correlacionarlo con el sedimento urinario porque un paciente con enfermedad renal no solo puede tener el daño glomerular, sino el daño tubular, sino otras alteraciones. Y la proteinuria de origen postrenal usualmente se da por inflamación, infección, traumas o neoplasias. Es importante tener en cuenta que la tira reactiva nos da un valor semi-cuantitativo. Realmente el valor que nos da la tira reactiva no es un valor cuantitativo y por eso cuando tengamos proteinuria sin evidencia de alteración en el sedimento urinario, es importante realizar la proteína creatinina en orina para poder tener un valor cuantitativo en la orina de nuestros pacientes. Otra prueba que les podemos hacer para ver si mi orina es realmente verdadera es la prueba de ácido sulfosalicílico y si sospechamos de algo neoplásico podemos hacerle electroforesis a la orina. Usualmente se hace en busca de algún tipo de neoplasia principalmente. Ahora los falsos positivos que nos van a dar proteinuria van a ser las orinas alcalinas. Para eso utilizamos la prueba de ácido sulfosalicílico para ver si es realmente verdadera la proteína. Si se contamina con clorexidina, si se contamina con desinfectantes como cuaternados de amonio y el tiempo prolongado en evaluar la muestra. Ahora, con respecto a la glucosa, ni una sola orina debería de tener glucosuria en un paciente sano. ¿Por qué? Porque toda la glucosa que es filtrada, el 100% es reabsorbida en el túbulo proximal. Entonces, tanto en perros como en gatos hay un umbral de reabsorción renal y eso es bien importante y siempre lo debemos correlacionar con la bioquímica de nuestros pacientes. En perros es de 10 a 12 milimoles por litro y en gatos de 12 a 15 milimoles por litro. Esto quiere decir que si yo tengo un perro que tiene hiperglucemia de 10 milimoles por litro en sangre, no voy a esperar ver glucosuria. ¿Por qué? Porque el umbral de reabsorción renal le permite captar toda la glucosa que está pasando por el túbulo. Ahora, si tengo un perro que tiene una hiperglucemia de 15, pues lo más probable es que yo sí esperaría ver glucosuria. Y en gatos, pues igual es lo mismo prácticamente. Sin embargo, tenemos una desventaja que los gatos podrían tener hiperglucemias transitorias muy marcadas que superan fácil el umbral renal. Entonces, siempre es importante correlacionarlo con la bioquímica. Y algunas causas de glucosuria con hiperglucemia, las más comunes es estrés, es en el caso de los gatos, diabetes mellitus, que puede ser en gatos y perros, hiperadrenocorticismo, acromegalia y pancreatitis. Algo bien importante, hay que tener en cuenta que no siempre va a haber glucosuria con hiperglucemia. Va a haber glucosuria sin necesidad de que haya hiperglucemia en algunas alteraciones metabólicas, como cuáles, un daño tubular renal proximal y
que estas alteraciones que voy a mencionar dañan principalmente al túbulo, hipoxia, aminoglucósidos e intoxicaciones, síndrome de Fanconi, y algo que pasa muy, muy común en animales jóvenes, menores de 8 semanas, igual que la necesidad urinaria, es que el túbulo proximal no está bien desarrollado y pueden tener glucosuria y densidades urinarias bajas. Y ahora, falsos positivos. Yo puedo tener una hiperglucemia en un paciente que no tiene ninguna alteración y puede ser por alguna alteración como contaminantes con hipoclorito, peróxido de hidrógeno, bacteriuria y orinas refrigeradas. Si yo saco una orina del refrigerador y la evalúo de manera inmediata en la tira reactiva, puedo tener alteraciones en todas las reacciones químicas, principalmente en la glucosa. Y falsos negativos en pacientes que toman ácido ascórbico o tetraciclinas. Y bueno, los cuerpos cetónicos, siempre que veamos a un paciente con cetoacidosis diabética, hay 3 cuerpos cetónicos: el acetoacetato, el acetato y el beta-hidroxibutirato. Si mi paciente tiene cetonuria, realmente la cantidad de cetonemia que tiene mi paciente es supermarcada, porque la tira reactiva solo va a leer el acetoacetato y en menos proporción el acetoacetato. No lee para nada el beta-hidroxibutirato, que es el mayor cantidad. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene cetonuria, lo más probable es que el grado de cetoacidosis que tenga sea supermarcado, porque no estamos leyendo el beta-hidroxibutirato, que es el que está en mayor concentración. Y bueno, la cetonuria la podemos encontrar no solamente en pacientes con diabetes mellitus cetoacidótica, sino en pacientes con caquexia, dieta baja en carbohidratos o con un balance energético negativo bastante marcado. Y de los falsos positivos son orinas muy pigmentadas, como pacientes con hiperbilirubinemia o pacientes con hemoglobinuria o hematuria, podrían dar falsos positivos a las cetonas, y falsos negativos muestras viejas, por lo que le comentaba al principio. Y bueno, bilirrubinas, pues realmente la tira reactiva va a detectar únicamente a la bilirrubina conjugada, no va a detectar la bilirrubina no conjugada. Siempre hay que correlacionar con la bioquímica y pensar en 2 opciones: o mi paciente tiene colestasis o tiene algún proceso hemolítico. Y en gatos, siempre, siempre, siempre la bilirrubinuria es patológica, a diferencia de los perros machos. En perros machos pueden encontrar bilirrubina y puede ser normal. En gatos no. En gatos, si veo bilirrubinuria, siempre hay que buscar la alteración metabólica en estos pacientes. Y los falsos positivos, pues dosis altas de fenotiacina, y falsos negativos pueden ser muestras viejas, la luz ultravioleta y el ácido ascórbico. Y bueno, por último tenemos a la hematuria, que la clasificación podría ser como hematuria, hemoglobinuria y mioglobinuria. La hematuria y hemoglobinuria, bueno, la hematuria es bien fácil de identificar. Una es que si yo centrifugo la orina se me va a poner totalmente transparente y se va a formar un botón rojo en la parte inferior. Hago la evaluación microscópica y tendría que ver eritrocitos. Ahora, si yo centrifugo la orina y sigue de color rojo, tengo que pensar en 2 cosas. 1, en hemoglobinuria, y 2, en mioglobinuria. Y para eso utilizo la bioquímica. Si tengo un paciente con anemia hemolítica intravascular, lo más probable es que lo que esté viendo sea hemoglobinuria. Y la otra, puedo hacer la prueba de sulfato de amonio. Serían 2.8 gramos de sulfato de amonio en 5 mililitros de orina y la centrifugo. Si se separa, es que es hemoglobina, y si se queda igual, es que es mioglobina. También, para evaluar la mioglobina, tengo que correlacionar las enzimas AST y CK. De los falsos positivos va a ser el hipoclorito de sodio, y falsos negativos el formol o el ácido ascórbico. Y dentro de las principales causas de hematuria, principalmente vamos a tener traumatismos, alteraciones en la hemostasia, inflamación, neoplasias, y una muy común que es de origen iatrogénico, que usualmente es cuando hacemos cistosintesis o cateterismo, podemos tener hematuria. Y bueno, dentro de la evaluación microscópica de la orina vamos a ver inflamación, infección, algún tipo de